Pero de nuevo te corresponde opinar en relación a todas estas propuestas que tenemos que seguir diciendo, Luis H. Vargas, sorprendentes, porque nosotros pensábamos que en este segundo periodo el presidente iba a tratar de aplicar o hacer viable su programa de gobierno, pero nos ha sorprendido desde el día que supo que ganó con esta cantidad de reformas. ¿Cuál es la reforma necesaria? Y bienvenido a Esperando el Gobierno. Adelante, Luis. Yo creo que hay que tener un punto de vista histórico en esto para poder contextualizar. En realidad es una ley que está relacionado con la Estrategia Nacional de Desarrollo que mandata 3 pactos. El pacto educativo, el pacto eléctrico, los 2 ya se han realizado, mal que bien, o bien que mal, pero ese no es el tema de hoy, esos 2 pactos, sino el pacto fiscal. Luego de 2012, y se ha venido pateando desde 2012 hasta la fecha, cuando se decide emprender esta iniciativa que es de suma importancia para el país. ¿No era la tarea del CES, antes de continuar? No, el CES es un organismo coordinador. Pero estaba discutiendo eso y se detuvo. No. Yo, al principio de 2020, estaba todavía laborando en el Ministerio de Energía y Minas, sugerí que se aprovechara el momento para redefinir Estrategia Nacional de Desarrollo, que era lo que procedía. Pero las autoridades consideraron que no, estamos hablando del ministerio. Pero acordémonos que se saltó el año 2017, donde esa estrategia ordenaba que se hiciera una gran consulta nacional para redefinir la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde implicaba la evaluación de por qué no se había cumplido el pacto fiscal. Y también se saltó en esta administración en el 2022. Yo me acerqué otra vez al gobierno de que se iniciara el debate, porque eso va a llevar tiempo. O sea, eso no, una reforma usted no la puede despachar en 6 meses. Y que como no había ningún compromiso, se desarrollara un sistema de conversación, de diálogo, que descansara en propuestas y que los representantes, delegados, porque no sé eso de representantes, pero está bien, delegados, representantes, expusieran sus opiniones y sus consideraciones, así también como medida de solución por escrito. ¿Pero sobre la estrategia o sobre el pacto? No, sobre el pacto, pero ya no se cumplió, o sea, ya se saltó, ¿no? Lo único que ha habido en violación de la ley, del reglamento, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se le ha entregado a personas individuales la rendición de informes. Oh. Entonces... No estamos hablando de Congreso, ni mucho menos. No. Además, o sea, son muchos temas, ¿verdad?, que habría que abordar. En realidad nosotros no necesitamos pactos, esa es mi consideración, sino sencillamente tenemos elecciones cada 4 años, los partidos deben de hacer sus propuestas, que son programáticas, y eso es lo que se va a aplicar. Pero hay un problema de fondo que apela a una reforma de la Constitución, que es todo el debate que hay de representación de lo que es el Estado dominicano. Y yo he considerado, no por mí, sino algunos estudiosos de República Dominicana, de que la naturaleza del Estado dominicano es de carácter dictatorial. Eso no es un planteamiento mío. ¿Y no somos un Estado social, democrático y de derecho? No, eso está de forma. Y si usted se lee, ¿verdad?, porque hay que releer algunos trabajos de suma importancia, como es el caso, por ejemplo, que ya nadie lo recupera, de Juan Bosch, en sus obras, y específicamente lo dice claro, en La dictadura con respaldo popular, que eso es un mito, la democracia. ¿Por qué?
pero él formula una tesis. Usted podrá estar de acuerdo o desacuerdo de que no existen las condiciones económicas, sociales, institucionales para nosotros tener un régimen democrático. Pero no quiero, ¿verdad?, detenerme ahí, porque esto arranca desde 1844. La primera constitución de República Dominicana habló de que era republicana y democrática, y después en las dos siguientes se sacó carácter democrático. Republicana nada más. Republicano. Y en términos formales, porque no había república, porque no había poderes, porque había una dictadura con Santana. Entonces, eso implica hacer una discusión, no importa que sea con reforma constitucional, sino del Estado dominicano. Y hay suficientes autores en el campo del derecho, como también en el campo político, que inclusive los más destacados expositores públicos sobre derecho constitucional se olvidan. Por ejemplo, solamente voy a citar uno, por el caso de Kelsen. En su teoría general del derecho del Estado, dice que es una ficción. Y además de eso pudiéramos recurrir a Rousseau, pero el tema es lo de la reforma, el pacto fiscal. Entonces, ¿qué es lo que es pacto fiscal? Se confunde con una ley, código fiscal, aunque estamos hablando de código tributario, o sea, hay mucha confusión. El pacto no es más que se reúnen diferentes fuerzas que ya están definidas, con base de representantes en el Consejo Económico y Social, y dialogan, intercambian informaciones, opiniones y consideraciones para llegar a acuerdos básicos sobre lineamientos. Porque hay personas que se han saltado. Grupo fáctico, usted me Sí, grupo fáctico, el sector empresarial, sector social, ONG, las iglesias. Los partidos. Los partidos que no están muy representados. Deberían, con todo lo que nos bueno, cuesta. pero eso es un avance que ha hecho el presidente, de que por una razón u otra, por lo menos, parte importante de los partidos lo ha convocado a discutir. Porque eso ha sido social, ONG, instituciones, fundaciones que están duplicadas, porque los mismos empresarios también tienen sus ONG, sus fundaciones, y sus senadores y sus diputados. Exacto. Entonces tienen todas Pero consigo, el Congreso no está hasta representado. Su presidente. Solamente el Poder Ejecutivo. Cuando se dice gobierno, que también hay una confusión, que ustedes saben, porque conocen esos temas entre gobierno y Estado. Realmente no está el Estado, sino el gobierno. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, exactamente. Mira por dónde vamos. Entonces, son funcionarios del gobierno. Eso se dio en el caso del pacto educativo, está en el pacto también eléctrico, que después que se avanzó, después se reculó. Es que hay que reconocer que la administración anterior se impulsó un procedimiento de que en el pacto se llegaran a acuerdos mínimos, pero eso no ha sido la tónica. La gente quiere sobrepasar con creces y llegar a unos niveles que al final, que fue lo que pasó en el pacto eléctrico, inclusive promovida por las fuerzas más radicales del país, que se les dio oportunidad y pensaron que iban a ganar terreno, porque se pensó en un primer acuerdo de 10 puntos. Y esas fuerzas radicales decían, bueno, lo que tenemos que hacer, por cada punto ponemos 10 puntos más. 10 por 10, lo aprendimos desde aritmética, ponerse de acuerdo en 100 puntos. Exacto. Pero, en definitiva... El cuento de nunca acabar. El cuento de nunca acabar. Pero hay que reconocer, por lo menos en la administración anterior, pero no logró su resultado. Ahora bien, en el caso del pacto fiscal, aquí no se sabe cuándo estamos discutiendo una cuestión que es de ley, porque aquí lo que se tiene es un cajón desastre, no es que conlleva un desastre. La gente opina que sea un 10%, un 15%. Oiga, tenga mucho cuidado. Usted no puede estar transformando figuras impositivas porque usted considera que tiene la posición correcta. Eso demanda estudios, análisis, investigaciones. Y el Estado dominicano, concretamente el gobierno, no tiene esas instituciones de investigación, que no la tiene a propósito, porque habría que dar información. ¿Y la academia? La academia, de una manera u otra, tú sabes, las dificultades, las limitaciones, y también de cómo de una manera u otra se encuentra atravesada por intereses. Es decir que esto es un problema muy complejo, pero no podemos hacer discusiones al mismo tiempo sobre tantas cosas. Hay que hacer
el pacto fiscal. Vamos a ver cómo hay yo no estoy invitado, pero considero que esos diferentes delegados, representantes pueden poner sobre algunas consideraciones básicas. No hay que discutir principios. Eso fue un error con el código, con la discusión de 2012. Y además en 1992 hubo otro fracaso. Y a veces hay gente que no le agrada, pero son los hechos. Y yo como historiador, como analista económico, siempre he dicho, y no cae bien, que cuando matan a Trujillo dejó la presión tributaria en 19%. Trujillo, ¿verdad?, que era el que tenía el control de la administración pública. Entonces, no quiero hacer el análisis, pero era 19%. Y después de la muerte de Trujillo, que estamos hablando de alrededor de 60 años, esa presión tributaria ha venido bajando. No se recupera en 1992, que también se habla de que llegó pacto. No. Balaguer primero la implementó de manera dictatorial. Solamente una parte. Y los que tienen un poquito de buena memoria o de edad recuerdan que esas fuerzas que fueron las determinantes en la definición de ese código tributario de 1992, que fueron esas llamadas fuerzas neoliberales, que hoy aparecen como si no hubiera pasado nada, fracasaron porque no ha habido ningún aumento de la presión tributaria, a pesar de haber buscado expertos de Harvard, de Chicago, los Chicago Boys, de Francia, y no ha habido, hemos tenido un retroceso. Luis, ¿por qué entonces, antes de seguir con los detalles, con esta introducción que has hecho, por qué siempre repetimos el gran desarrollo, el gran crecimiento que hemos tenido a partir de los 90 o más atrás, desde los 80? Y ahora necesitamos dinero y necesitamos aumentar la presión tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Entonces todo ha sido una ficción. No, hay procesos, porque ciertamente lo que vemos es asunto de vitrina, del gran desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Ya eso son críticas que se ha venido haciendo, ¿verdad? Consideramos un desarrollo el campo turístico. ¿Por qué? Antes yo iba a la playa y yo no tenía que pagar. Ahora hay que pagar hasta el parqueo. No, que ahora no te dejan entrar a la playa. De 127 playas, 112 playas han sido privatizadas en el país. Oye. Si usted no lo sabía. Repite el dato, por favor. O sea, ya las playas están en manos del sector empresarial turístico. Si usted no lo sabía. ¿De cuántas playas? 127, que era la que usted podía bañar. Acuérdense, por ejemplo, ustedes conocen bien el caso de Sosúa. A Sosúa yo iba, pero ahora no solamente cobro de los servicios, sin tener los servicios sanitarios del lugar. Y además de eso, con unos precios que es como si yo fuera un extranjero. Yo no soy extranjero. Y ustedes lo saben. Además, un gran lupanario. El ministro de Turismo dijo que lo iba a arreglar y no lo ha arreglado. No puede. No, pero ¿cómo decirte? Entonces eso se considera, todo lo que se monetiza va al Producto Bruto Interno. Pero antes yo iba a un parque y yo soy del campo de Santiago, de la pura cepa de Santiago, ahora que está hablando mucho de cepa, y yo cada domingo nos íbamos, digamos, los santiagueros, la familia, la que pudieran, ¿verdad?, al Parque Central, que era el Parque Duarte, a oír música clásica. Vaya usted ahora. Vaya usted ahora. Pero no quiero, ¿verdad?, que se vea que en el pasado lo bueno y ahora estamos lo malo. Pero entonces, además el presidente hace unas 2 semanas nos comentó, usted que menciona la Estrategia Nacional de Desarrollo, los pactos pendientes, el presidente habló de una Agenda 2036. Entonces hemos mezclado muchas cosas. No, se están mezclando y estamos enredando, como dice, el caballo está arreglando en sus propias patas. Yo no entiendo por qué 36, porque aquí tenemos planes decenales. Por eso, lo correcto es que cada 10 años se haga una evaluación detenida con el área correspondiente y se redefina para los próximos 10 años. Es decenal, porque son 10 años después que termine su cabo de 10 años. No, es cada año se va redefiniendo. Es que lo calcularon así, porque no termina en el 26. No, acuérdate que sí, entonces 10 años 24 después. 24 se define ahora para el 28,
el 32 y 36 sería para 3 periodos. Pero entonces bueno, sí. eso se dice y no hay objeción. Eso me Es que aquí no hay una posición crítica. No lo hay. Y cualquier persona o entidad que haga una crítica se ve que ya esto es un adversario del gobierno. ¿Pero y por qué? Plan Porque- Meta 2036, acabo de verificar. Sí, Plan Meta para conseguirlo. 2036. Pero lo mismo hizo, ¿verdad? Que se le hizo, con todo el respeto del lugar, al presidente Medina. Él definió un plan particular, que era, digamos, la famosa esa estrategia, su programa presidencial. Pero ya tenemos una estrategia nacional de desarrollo, tenemos planes decenales. ¿Y por qué entonces tenemos que tener que cada presidente redefina? Pero esos son mandatos, que inclusive son leyes. Exacto, Que hay que son cumplir, leyes. Si usted considera que la ley no procede, haga la reforma o el cambio de ese artículo o esos artículos, o haga una propuesta por completo. Hay algo importante, y ahí voy a apelar a tu condición de historiador e investigador. A todo esto, la élite pensante está trabajando solo por inspiración, porque no conocen la propuesta del presidente. Él simplemente dio la idea y todos como borregos empezaron a teorizar sin saber cuál es la propuesta del No presidente. se distribuyó un mamotreto de oficial, aunque no con la firma de que ese iba a ser. Ah, bueno, eso se coló que por también aquí, lo que pero- hace es divertir, Eso. ganar tiempo. Y Ahora, saber cómo piensan los sectores más importantes. Exacto. Eso Sí, sí. porque Y por eso usted reaccionan. ve que, no quiero, ¿verdad? Hay muchos, algunos medios de comunicación que han dado apertura para oír opiniones, para calibrar. Pero en realidad, esos son competencias de los respectivos órganos. Nosotros no tenemos un instituto fiscal en República Dominicana que esté permanentemente dando información y haciendo análisis de orientación, y además pudiera ver las consultas del lugar. Eso es un problema serio. Ni siquiera, y es bueno que eso se destaque, las fuerzas que impulsaron, ¿verdad? Porque también esto no crea que es un asunto homogéneo. Aquí hay una corriente de mucho poder, que todo el mundo la conoce, que está dirigida por la directora de ética, que es una corriente partidaria que tiene 5 ministerios bajo su control. Eso no se ha discutido. 5 ministerios. Y de los ministerios que más recursos mueven en el ¿Cuáles país. ministerios son esos? Oh, educación, Ok, obras públicas. van dos. Y hay otros, estamos hablando, ¿verdad?, de algunos. Pero tiene también Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y aquí hay direcciones que Ministerio de tienen más Medio peso Ambiente. que un ministerio. Ministerio de Medio Ambiente. Ahí van 4. Oiga, está también en cierto control, presupuesto. Eso fue un hombre de ellos. Acuérdense que ese señor se devocó en los medios de comunicación de la trabajo, reforma que se iba a lo hacer. ganó. Y hoy día ni siquiera contamos con la ejecución presupuestaria de 2023. Pero son éticos, ese es el asunto. Tú porque con la Pero no se está economía cumpliendo la ley. es la ética que importa. Acuérdate de la probidad y el Y talento. estamos y la- hablando de otras dependencias de suma importancia, como es la Oficina Nacional de Estadística, y vamos a parar ahí. Son puntos claves. Pero usted comenta. Ahora, lo que quiero es vincular cómo hay grupos de poder vinculados, ustedes saben, a una institución de participación democrática en el país, Mira, le que cambié el tiene segundo un... nombre, muy bien, muy elegante. Sigue, Sí, sigue. Sí, ¿verdad? Claro. Que tiene una incidencia, pero ¿quién le ha dado esa potestad? Porque estamos Los hablando... decretos. Ni siquiera por decreto, de hecho, De hecho. embajadas. Y el otro ministerio es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí usted completa sí. 5. Hasta ahora, ¿qué analista político en República Dominicana ha visto esto en términos de grupos de poder? Pero hay gente muy amiga nuestra y que reconocemos sus méritos. Pero más Y amigas del poder son. bueno, esperábamos que es un tema que vamos a abordar con la cuestión haitiana. Han guardado un silencio que usted oye más ruido en un cementerio a las 2 de la mañana, porque nomás va a oír los grillos, que esto. Ese fue el éxito de la estrategia, del diseño del cambio. Eso fue algo
que ya después usted... tenemos, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Bolívar Batista del Villar, de que estaba vinculado, ¿verdad?, al PRD, no sé, escribió un libro, así mismo, de crítica al cambio, posterior al triunfo del PRD. Ese libro no se ha recuperado, donde él hace una evaluación ponderada de cómo lo que se había prometido no se cumplió. El único economista que yo he hecho referencia, que ha hecho referencia a ese libro, he sido yo. Y ni siquiera la UAS lo ha recuperado. Prepárate que te acaban después. Yo tengo buenos amigos, porque yo no soy político, yo lo que soy es un académico. Pero, ahora bien, continuando, ¿verdad? Sí, pero yo tengo una inquietud porque usted decía que no hay tiempo para discutir tantas cosas. Entonces, ¿qué priorizamos? ¿Qué hay que priorizar? Hay problemas centrales. Porque 4 años Mira, no van a usted dar. quiere resolver el problema del déficit fiscal. Yo lo dije hace decenios. Usted nada más tiene que resolver el problema de energía eléctrica. Pero ahí sí están los intereses. Pero estamos hablando, ¿por qué? Porque el gran hoyo del país, acuérdense que eso se hizo un pacto para resolver y se nos ha agravado la situación. Además, he exigido que se aclare lo de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque hay un economista que vive hablando de beneficios, pero si mal no recuerdo, ¿verdad?, yo me llevo de lo que son términos elementales de economía. Esos recursos para la construcción de la mayor parte de la planta de Punta Catalina se les sustrajo al presupuesto nacional. Y si no, revisen la prensa. Entonces, si el gobierno recoge recursos del presupuesto nacional que hubo que descontarle a otras instituciones, eso inmediatamente habría que asentarlo como un activo del Estado y al mismo tiempo hacer las emisiones de las acciones del lugar, que son acciones preferidas, tal y como se hacía en la Corporación Dominicana de Energía Eléctrica anteriormente. Entonces, si usted tomó ese dinero prestado, porque es en pesos, usted tuvo que tomarlo en dólares, porque un equipo de Punta Catalina, una planta, la chimenea, eso se compra en dólares. Está registrado el pago del capital que se tomó a préstamo, porque eso es, ¿verdad?, una operación financiera. Está calculado los intereses por haberle tomado ese dinero prestado al Estado Dominicano. Entonces es muy fácil decir 250 millones de dólares, como si eso hubiera sido un regalo de la población que pagó los impuestos y si no, sigue pagando la deuda externa. Pero ya lo de Punta Catalina se cerró porque el presidente la asumió en uno de sus discursos. Está bien, pero es un asunto de carácter contable. Bueno. Que esas ganancias no son tales ganancias. No son tales, sencillamente lo que estamos en tal caso, como se sigue, hay que pagar deuda. Y para pagar deuda, nosotros tenemos un serio problema. No tenemos la capacidad de paga. Estados Unidos ha declarado prácticamente, y busquen la prensa norteamericana, una cierta emergencia porque llegó a un 3.5% de pago de interés. ¿Cuánto tenemos? 3.4%. ¿Cuánto nosotros? En 3.5%. Y decimos que la situación está bien. Y digo esto no para señalar una información, para que vean la gravedad del problema que no la quiere admitir el gobierno. Los organismos internacionales, eso creo que falta una buena asesoría o sencillamente se dan por descontado. Mire, en términos diplomáticos, las cartas de los estados, de los gobiernos, son lo más decente y muy de felicitación. Por eso considero, y es preocupante, que se le haya hecho un alegato, no sé, ¿verdad?, algo al Estado norteamericano de que no nos da una buena nota. Pero eso es el Estado norteamericano. ¿Y por qué no nos da una buena nota que exigió él, así como le han dado otros organismos internacionales? Si usted cree en esos organismos internacionales, yo le vuelvo a repetir que no le haga mucho caso, porque ya sabemos, ¿verdad?, de lo que ocurrió, que tratamos en el programa, lo que ocurrió en la crisis de 2007, no 2008, 2007, que hubo un hundimiento de la economía, que también nosotros sufrimos las consecuencias. Tenemos que hacer una pausa y cuando regrese. Ahora, hay un hecho que no podemos soslayar, que eso todavía está como primicia prácticamente. Sí. Fue a las 10 algo, y es la llegada de las tropas salvadoras
a Haití. Del primer grupo. El primer grupo. Cuando yo vi los kilómetros, la distancia, 12.119 kilómetros, yo dije... Como de aquí a China, más o menos. Bueno... Sí, son como 11.000... Kenia está ahí y está la ruta. ¿Era necesaria ese grupo? ¿Es necesario ese grupo o pudimos hacer una especie de fuerza interamericana de paz? ¿Qué va a pasar con esas tropas ahora en Haití? Mira, acuérdate que yo vengo trabajando el tema haitiano desde, por lo menos oficialmente, desde 1987. Acuérdate que participamos en algunos programas. 1987, cuando nadie estaba interesado, ni siquiera los ultra reaccionarios del país. Y si no, nomás hay que buscar. Hay que buscar, Se hizo un seminario en el Museo Nacional de Historia, donde yo llamé la atención de que teníamos que prestarle atención al caso haitiano. Después, verá, con estos críticos hoy día de los haitianos, que hay muchas cuestiones que ya se habían esbozado, fuimos y nos reunimos en la Dirección General de Migración y exigimos que se regulara. También hicimos crítica tal y como se hizo la ley sobre migración. Hubo un pacto entre, ¿verdad? No quiero ver para que me entienda, los que estaban a favor de los haitianos y los que estaban en contra de los haitianos. ¿Hubo pacto? Oh, pero ven acá. Ese pacto se concretizó en un grupo que se reunió en la misma Cancillería, pero el grupo que estaba a favor de los haitianos pensaba que ese era el consenso. Cuando eso se lleva al Congreso, las fuerzas que estaban en contra aprovecharon y le dieron un viraje a eso que se había acordado. O sea, ¿qué fue? Y acuérdense que era de inmediato dictamen, el reglamento. Y después de eso, aquí se ha venido dando informaciones falsas sobre lo que es la realidad, no solamente de los haitianos en República Dominicana, sino de una comunidad que es de dominicanos de origen haitiano, que es una discusión que no se ha querido hacer. Esos dominicanos de origen haitiano están consagrados en la Constitución, no de 1844, porque nosotros no nacimos realmente como nación de dominicanos en 1844. Es una discusión en términos políticos. Se ha falsificado la discusión sobre nación. Y si no, vayamos a la discusión que yo le he planteado y siempre se me ha aislado. Solo en la de 1865, que fue una constitución a base de asamblea constituyente, se reconoció, y si no, dígame que no, ahí está, de que todo el que nace en República Dominicana es dominicano, independientemente de la nacionalidad que sea. Jus soli. Sí. Punto. Asamblea Constituyente. Y ustedes que son, ¿verdad?, ustedes abogados, conocen muy bien el derecho, saben que cualquier conquista que se haga tiene que ser sobre la base de partir del anterior. Aquí se ha borrado a través de reformas constitucionales de carácter operativo lo que son decisiones que se tomó, sobre todo en un momento histórico, 1865. ¿Y por qué se reconoció que había dominicanos, de todo el dominicano que haya nacido en territorio dominicano? Porque quienes pelearon, y eso se puede hacer, acuérdate que yo también estudié estadística y demografía, aquí no hay manera de explicar esta presencia negra en la población dominicana si no es sobre la base de esclavos que pasaron a territorio dominicano y que se quedaron aquí y que pelearon en contra de las tropas españolas, inclusive en contra de las tropas haitianas. Eso no se ha querido reconocer. O sea que estamos hablando de un problema de carácter histórico. Pero está bien, 1865. Digo esto para que se vea que aquí tenemos todo completamente enredado. Todo. No queremos hacer una discusión. Y está claro. Y si quieren, hasta 1929 se reconoció que todo el que naciera en territorio que estaba determinado por el acuerdo de Aranjuez, acuérdense, Aranjuez era la zona donde nacieron las principales espadas de República Dominicana, ¿o no es así? Sí. Que fueron las que lucharon contra los haitianos, los invasores haitianos, porque
o antes de luchar contra los españoles se luchó contra los haitianos. ¿Y cuál es la situación actual del tema haitiano? La situación actual es que seguimos en lo mismo. Oye, aquí se ha venido postergando una política, una estrategia de búsqueda de solución. Aquí hemos tenido muy buenos embajadores allá, pero no han dado pie con bola. No quiero nombrarlo. Entonces... Pero es que no tenemos interlocutor del otro lado, Luis. ¿Quién? Ahora. Pero eso ha sido una realidad en Haití. ¿O no es así? Eso de las bandas, ahora que se ve, pero ¿quién te ha dicho? Lo primero que constituyó bandas realmente están todos esos presidentes y dictadores haitianos, y el mismo que la sofisticó fue Duvalier. Sí. Eso no se quiere reconocer. Preval tuvo su banda, Aristide tuvo su banda, y de Martelly tuvo su banda, y todos los que llegaron sus bandas particulares, sí. Porque no hay manera de entender. Los Tontomacuts fueron una banda. Es que, ¿dónde está eso en el organigrama del Estado haitiano? Lo que pasa es que no hemos querido asumir la realidad. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esas tropas y las bandas? Entonces, hemos llegado a un punto que se pide sencillamente solución, pero esos vientos nos trajeron estos lodos. Bien, yo he dicho, esos 400 soldados, fíjate lo mal que estamos. Había hablado de 1000, ni siquiera aquí se lee la prensa de Kenia. Kenia dijo, sí, vamos a mandar 400. Eso está, búsquenlo en la prensa de Kenia, varios periódicos. Aquí se estaba hablando de 1000. Mandaron 400, que es inclusive soldados de élite. Policías. No, y soldados, porque es que volvemos otra vez esa discusión de policía y soldados. No es válido ni siquiera en República Dominicana. No van a esos policías, con la palabra. Oye bien, están enfrentando al ejército islámico en la parte norte de Kenia. Es la fuerza más represiva de todo el continente africano, y por eso se han buscado. Ahora Kenia hay que verlo como la carita linda de las grandes potencias. Hasta Finlandia quiere hacer acuerdos con ellos, que no entiendo que hace un finlandés en Kenia. Y además es resultado del Imperio Británico. Pero hay que hacer historia, hay que conocer la historia de Kenia y por qué llegan. Inclusive se dijo cómo un ejército que habla inglés va a ocupar un territorio que lo que habla es creol. La mayoría de lo que habla es creol. Muy poca gente habla francés. Las élites. Las élites. Entonces, 400 soldados no van a llegar a ningún lado. Incluso usted puede mandar 1000 y puede mandar 10.000. Es un territorio bastante vasto, como los medios de comunicación no son tan como en República Dominicana. Además se parte de un estado, eso viene desde lejos. ¿Pero qué van a hacer estas tropas? ¿Quién no las va van a hacer nada que valga la pena. ¿Y por qué Barbecue quiere negociar? Oh, pero ven acá. Lo que hay que entenderse es una buena pregunta. En las bandas ha caído el gran negocio de Haití, que es el negocio de la droga. Eso tiene una repercusión para República Dominicana. Y aquí mismo, y si no busque el video de los sabios en la Z, un general, yo no sé, usted me puede corregir, se atrevió a decir, que yo me quedé pasmado, de que los cárteles de mexicanos no solamente controlan la droga, por supuesto en México, sino que controlan la droga en Colombia, controlan el tráfico en Ecuador y también en República Dominicana. Pero aquí donde está usted, estuvo Paul Ancelan, sí, y dijo lo mismo que usted está diciendo. Y él fue embajador haitiano en la República Dominicana. Oiga, entonces, si se ha desmantelado el negocio en Haití, porque inclusive la última noticia es que se acaba de subir la prima de riego para toda embarcación, no importa lo que llegue, la carga que llegue, hay que pagar un sobreprecio, lo cual dificulta el comercio exterior con Haití. A pesar de que se abrió a la brava del puerto de la Fitó, que es del otro lado de Haití, que es propietario de el grupo más poderoso, la persona más poderosa de Haití, que es Bijou. Que sus negocios están, no quiero, ¿verdad? Que ¿Pero tiene socios, dicen Bijou aquí? Sí. Sí, pero esas fueron las vinculaciones con los árabes, porque hay confusión. La gente cree que un árabe no puede tener origen israelí. Él es israelí y sus vinculaciones no es con el lobby árabe,
en Estados Unidos, sino con el lobby judío, sino con el árabe. No, escúchame, no es con el lobby árabe, sino con el lobby judío, Israel. Israel estuvo ocupando, y eso lo saben las Fuerzas Armadas Dominicanas, ocupando un puesto clave en la frontera dominico-haitiana. Y la seguridad de República Dominicana no es tanto por asunto de República Dominicana, porque los grupos que están radicados, ¿verdad? Y que han peleado, que es el único ejército que ha derrotado al ejército israelí, el ejército, esas tropas irregulares del Líbano. Israel se colocó ahí porque hay una fuerte comunidad de libaneses para sencillamente cubrir la frontera de Estados Unidos. Bueno, y el tiempo se nos acaba, Luis, pero entonces usted minimiza la llegada de esas tropas. Usted no piensa aquí que le estamos dando importancia, mientras nosotros no nos estamos dando cuenta que es un problema de, por lo menos, del Sahel. Estamos envueltos que el imperio francés se está desmoronando y Kenia juega un papel estelar. Aquí no se piensa en términos de estrategia, ni siquiera en términos políticos, aunque hay una serie de geopolíticos que vienen hablando. Nosotros tenemos un problema de marca mayor. Nosotros hemos traído a esta isla un conflicto africano. Entonces yo no sé cómo el presidente, un hombre tan inteligente, se deja llevar por toda esta encerrona de nosotros. Pero él se está felicitando por ese logro y lo estamos felicitando. No, oye, cualquier problema que nosotros tengamos, ¿verdad? Con cuestión turística, se van a espantar los turistas. Pedernales, está ahí mismo. Mira, que pasa de esa comunidad a Pedernales, dice, el último que pase que se acuerde de cerrar el portón. Tenemos también el caso de Juana Méndez. Aquí todo, y hago un llamado al presidente a que no el que le hizo Vincho, sino tiene que asumir. Aquí procede una unidad nacional en torno a puntos básicos. No podemos seguir. Usted hacía alusión en economía, ¿verdad? Y con esto ya estamos acabando. Hablamos de trilema. No es posible resolver un trilema. Usted puede resolver, por ejemplo, el caso de un déficit en cuenta corriente, un déficit de cuenta fiscal, pero no puede resolver problemas de carácter en cuentas financieras. Usted tiene que conformarse con resolverlo. Aquí el gobierno tiene un decalema, son 10 puntos y no puede resolver exactamente uno solo. Y si no hay una atención, y hay buenos asesores al lado del gobierno, nosotros estamos teniendo un derrotero que va a tener serias consecuencias. Aquí hay que hacer una reforma fiscal porque el gobierno no aguanta esta situación del déficit. Y no solamente por el déficit del gobierno, sino que hay una cuenta de billones de pesos. Nunca nosotros habíamos tenido un pasivo que está en el Banco Central de 1 millón de millones, que son los certificados que se están emitiendo. Bueno, Luis, yo espero que el gobierno que estamos esperando, que está ahí aplaudiéndolo, anime un poco la tarde, porque usted nos ha dejado muy preocupado. Muchísimas gracias, Luis Sánchez Vargas. Se hace con la mejor buena voluntad. Exacto. Muchas gracias. Queremos tenerlo por aquí de nuevo y ustedes se quedan con Iluminada y su tropa. Sí.